entonces podemos grabar, Jess, estamos grabando. Jess nos va a ayudar explicándonos los acuerdos para esta noche. Bueno, buenas noches a todas, todos y todes. Yo soy Jessica, parte del equipo regional. Les quiero compartir las reglas, pues ustedes ya las conocían, las habían visto en el formulario de inscripción. El día de hoy vamos a hablar del capítulo, el penúltimo capítulo, que es el de masculinidades del texto Feminismo para principiantes, que espero todos hayan podido revisar. Y estas son las reglas para el encuentro de hoy. Como lo vieron en el formulario de inscripción, inicialmente recomendamos que cuando vayan a hablar, pues enciendan su cámara y así sentirnos un poquito más cerquita a pesar de la virtualidad. Ingresar con el nombre con el que se identifiquen, pues para poder reconocernos. Súper fundamental que porfa no activen el micrófono si no tienen la palabra, pues para así podernos escuchar las unas a las otras. Eh, Cuando vayan a intervenir, pues somos muchísimas personas, todos tenemos muchísimas opiniones, entonces recomendarles por favor que sean claros en su intervención. Eh, Recordarles que todas las opiniones que se vayan a dar en este espacio tienen que ser evidentemente desde el respeto. Es fundamental respetar la opinión de los demás y mostrar respeto al momento de compartir la opinión de cada uno, que sea un espacio seguro pues para todos. Eh, y finalmente, pues cuando terminemos este espacio, les compartiremos el formulario de satisfacción, pues su opinión es súper importante para ir mejorando y construyendo cada vez de mejor manera este espacio. Y ya. Muchas gracias, Jess. Si quieres, podemos compartir el formulario de una vez para que lo tengan ahí Vale, y lo entonces puedan les dirigir. pego en el chat el formulario para que pues al final del encuentro tengan ahí el link. Que no nos pase que de pronto ahí a última hora lo enviamos y se nos olvidó o alguien se quedó sin el formulario porque cerramos la sesión. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra actividad con una actividad de calentamiento. Vamos a hacer un concurso de una ruleta rusa. Espero que estén bien participativas y esta noche. A ver, levanten la manito quien alcanzó a leer el texto. Si no lo leyeron, si no pudieron, igual está bien. Por acá abajo hay unas reacciones, pueden levantar la manito. Tenemos una persona, dos. Muy bien. 7, 8 personas, 9, 10. Bueno, igual la idea es que aprendamos todos esta noche. Ya la pueden bajar. Para el juego de para este juego que vamos a empezar de la ruleta, vamos a lanzar una pregunta al azar y quien quiera responderla puede levantar la manito y le damos paso a la palabra. A ver, que ruede esa ruleta. Me voy a convertir en la promotora de este concurso. Muy bien. Y la pregunta es, según el texto, el mayor consumo de alcohol, de drogas y de conductas de riesgos ligadas a las acciones, a los accidentes son. ¿Quién se acuerda de esto? Por ahí vi que Guillermo levantó la manito de primero. Si ¿O la tenía quieres. levantada? No, yo vi, a mí me pareció que la levantó. Entonces, Bueno, Guillermo, cuéntanos. Bueno, entonces, la mayoría de estadística, pues bajo el contexto en el cual el libro se basa, era de los hombres, pero esta tiene sus razones debido a las masculinidades y la forma en la cual eran educados, que tenían que reprimirse y por eso recurrían a otros métodos como para apoyarse y por eso generaban una adicción a las drogas o a otros, o el uso masivo de otros medicamentos. Muy bien, muchas gracias. Laura, Sofía.
Pues complementando lo que dijo, la mayoría de accidentes también tenían que ver con el hecho de que se sentían responsables de defenderse o de defender a otra persona frente, pues, de una manera violenta y traban en eso, pues, una solución. Y esos son otros tipos de accidentes. Muchas gracias. Sí, como nos comparten Guillermo y Laura, y también estas conductas, alcohol, consumo de drogas y conductas de riesgo, son conductas principalmente asociadas con los valores tradicionales de la masculinidad, para complementarles ahí. Ruédala, Inolento. La siguiente pregunta. Jess la quiere leer. Tienes apagado el micrófono. La historia de más de uno en esta cuarentena, qué vergüenza. Dice, el comportamiento de los hombres está definido ¿por qué creen? ¿Por qué nos decía el texto que estaba definido este comportamiento? Tengo por aquí que levantaron la manito. Daniel Arevalo la levantó de primeras. Hola, ¿qué tal? Yo creo que bueno, según el libro, con lo que pude leer, es que principalmente el comportamiento de las masculinidades está relacionado con el aprendizaje por exposición, con estas imposiciones que nos hace la sociedad sobre cómo asumimos que debemos comportarnos y cómo nos muestran que tenemos que comportarnos según estos roles de género. Muy bien, muchas gracias, correcto. Ana Molina, que la levantó después de él. Pues según el texto, estaba hablando de que el comportamiento de los hombres es definido mayormente por la misma sociedad, igual que el de la mujer, por los mismos roles de género. Sí, Ana, muchas gracias. Y Juan Esteban Acosta. Bueno, nos quiere decir? pues el texto también nos decía que estaba definido por los roles de género y por las ideas que impone a la sociedad, pues de la masculinidad en sí. Muy bien, respuestas correctas. La masculinidad está definida por la cultura y la creación de la masculinidad desde lo cultural. Muchas gracias a todos. Pueden bajar las manitos. Pasamos a la siguiente pregunta. Listo, esta pregunta es, lo que deben demostrar constantemente los hombres en la socialización es... Por acá Guillermo, de una levantó la mano. Guillermo, vamos contigo. Bueno, personalmente lo que trataba era de estar demostrando su hombría o su virilidad de ser hombres, ¿no? Tanto en actitudes, de no ser tan sentimentalistas, en la vestimenta y en la socialización, más que todo masculina. Y así, más que todo, esto les afectaba, este aspecto cultural y les regía de cómo tenían que ser. Muy bien, Guillermo, sí. Mafe Martín. Bueno, pues era básicamente porque la socialización suponía el debe ser, como ese demostrar constantemente que era como, quién era como más varonil y como el mostrar menos sentimientos y así. Muchas gracias. Sí, correcto. Juan Esteban Acosta.
Pues lo que nos desea el libro y también pues lo que muchos hemos podido ver es que es buscar cómo ser el mejor, tener las mayores pues conductas de riesgo y ser el más masculino. Exacto. Y Daniela Arévalo. Creo que, y con base al libro también, es tener que demostrar constantemente lo que los roles de género nos hacen asumir nuestra valía, ¿cierto? Porque generalmente calificamos nuestro valor hacia la sociedad según lo que le podemos aportar con estos roles que se nos han dado, o con estos roles que más bien se nos han impuesto, ¿cierto? Y que a medida de que los años nosotros hemos asumido, ¿cierto? Por ejemplo, un pensamiento súper tradicionalista es que el hombre es el que tiene que ser el pilar de la casa y si no lo es, no puede tener su valía como hombre. Otro pensamiento es que si la mujer no puede tener hijos, entonces no es válida como mujer y esto es un pensamiento que me parece muy represivo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todas, todos y todos. Y vamos con la siguiente pregunta, Jess. ¿La quieres decir tú? Bueno, pues dice, la opresión, la coacción y la violencia son las principales herramientas para, quién sabe, quién contesta, a ver, ¿a qué les suena? Bueno, por ahí vi que tengo a Juan Esteban, que no, se arrepintió, bueno, Laura Sofía Luna, Sí, estos son los métodos que se utilizan en la masculinidad tradicional para poder tener poder sobre la mujer. Y nada, pues en resumen. Angélica Hidrobo, Sí, pues estos son los métodos más usados para demostrar la fuerza y hacer el ejercicio de poder contra las mujeres o, como decía en el texto, no tiene que ser específicamente las mujeres, también puede ser las personas consideradas débiles. y por último, gracias, Angélica, y por último, Guillermo. Pues más que todo se usaba para obtener un beneficio, ya que al poder ejercer un control sobre las mujeres, estos obtenían como resultado el dominio sobre ellas, y eso, más que todo, para mantener como una hegemonización de las masculinidades. Vale, efectivamente. Muchas gracias, Guillermo, Laura y el que se me salta. Muchas gracias a todos. Efectivamente, son las principales herramientas para perpetuar el régimen heteronormativo y sobre todo el poder masculino. Bueno, la masculinidad como práctica social tiene un estrecho vínculo con ¿qué? Por acá María Andrea nos levantó la mano. Con el poder. Muchas gracias, sí. Laura Sofía. Con el poder y junto con el poder con los roles de género, ¿no? Entonces, eso, como maneja la sociedad, tiene mucho que ver con también la economía, con la posición social, entre otras cosas. Sí, muy bien, correctas ambas respuestas. También tiene que ver no solamente con la economía, sino con la producción, la reproducción y los vínculos afectivos. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta.
Esa ha sido la pregunta más deseada de esta noche. Si no se la aprenden esta noche, no creo que se la aprendan nunca. El nombre del proceso en que hombres y mujeres aprendemos a hacer es, esa está muy fácil. Pero no todos al tiempo, que se me bloquea el Zoom, porfa. Vamos, ninguno se anima. Ya me los imagino a todos allá en el computador. Dios mío, yo eso lo vi. Empiezan a buscar. Dale, Guillermo. Pues yo como la entiendo, digamos, es la socialización y digamos, cómo nos dicta la cultura y las personas que tenemos que actuar, ¿no? Y eso, digamos, dicta cómo tenemos que ser. Y más que todo establece una heterosis-norma que mantiene una regla y beneficia a un lado, que es las masculinidades, el predominio sobre las mujeres. Más que todo, ahí es donde se nos enseña a ser hombres y mujeres y se nos imponen estas acciones. Muy bien, correcto. Yes. ¿Quieres agregar algo? No, pues no, creo que está súper bien la respuesta. Creo que el proceso de socialización es algo muy cercano a todos nosotros y ciertamente no solo enseñan a ser un hombre, sino a lo que no debe ser un hombre o a lo que no debe ser una mujer. Quería añadir como eso. Bueno, a la pregunta, las cosas que persigue la masculinidad tradicional son, cuéntenme, ¿qué creen ustedes que persigue la masculinidad tradicional? Bueno, tengo a Laura Sofía Luna, que levantó la manito primero. Pues la masculinidad tradicional siempre busca tener el poder, o sea, es a lo que se refiere uno de los objetivos principales. Ya dentro de las características está en no mostrar debilidad, siempre ser el defensor, cumplir con los roles de géneros adquiridos, entre otras cosas. Exacto, muy bien, gracias Laura. Tenemos por aquí una manito nueva. Dice Karina Restrepo, cuéntanos. Pues con respecto a lo que dice Laura, digamos que eso yo lo pienso como principal idea, pero pienso yo que una idea general es que ellos no se quieren, bueno, el tema de lo que persigue, el objetivo que tienen es no dejarse como quitar pues el poder, como decía en el texto, y acabar quizás con cualquier idea que piense lo opuesto a ellos. Muchas gracias, Karina, también es correcto. Por aquí tenemos a Daniela Arevalo, que cuando prenda su micrófono me va a decir cómo se pronuncia su apellido. Arévalo con tilde en la E. Y el de Yo que soy de después Barranquilla, Atlántico. dice Daniel Arevalo, rayita, porque no sé cómo se pronuncia el siguiente. Dime, Daniel. Vale, Con eso estoy bien. cuéntanos. Creo que lo principal que persigue es la represión para poder poseer cada vez más y más, ya que con este tema de la masculinidad también viene mucho el tema de lo que es la presión social, que nos obliga a nosotros mismos a tener que poseer por encima de estos roles y nos obliga a destacar dentro de los propios roles, empujándonos en un círculo vicioso. Bueno, muy bien, muchas gracias, Daniel. Y por último está Ana Molina. Pues yo lo veo más, y por lo que leí en el texto, lo veo más como la represión ante el poder. O sea, cuando uno se refiere a represión, es reprimir el poder hacia otra persona o hacia algo menos fuerte que uno mismo. Bueno, muchas gracias, Ana. En efecto, creo que todas las respuestas son correctas y van encaminadas hacia lo mismo. No sé si Isa quieras añadir algo ahí. Sí, me gustaría añadir que
todas las relaciones hay ejercicio de poder, que es a lo que, y en ese movimiento del ejercicio de poder o en esas dinámicas de poder, a eso se le llama lo político. Ya. Listo. Nombra algunos de los factores que dificultan el cambio. Angélica Widrowo alzó de primeritas la mano. Dale, dale. Bueno, yo creo que el principal factor es el privilegio, porque si ya venimos en una sociedad, también la costumbre, si venimos en una costumbre y en toda un sistema establecido y todo un sistema de reglas, pues no vamos a poder ver el cambio desde las personas, en este caso estamos hablando de los hombres, que vienen con un privilegio, entonces por eso dificultan el cambio. Entonces, en el texto decía que, bueno, ya estamos viendo que las mujeres vienen cambiando, vienen con años de lucha y bueno, sí, de cambio, valga la redundancia, y porque los hombres todavía les cuesta un poquito, pues es eso, no perder el privilegio y como rebajarnos o también aceptar a las mujeres como sujetos de derechos genera una dificultad. Muchas gracias, Angélica. Por acá tengo a Ángel, de Norte. Me imagino que Norte de Santander, ¿ok? Sí, de Norte de Santander. Bueno, pues en uno de los factores que leí en el texto era en que los hombres no quieren aceptar justamente eso, el cambio. El que simplemente quieren mantenerse ahí en la misma posición en la que están, pues porque van a perder muchas cosas, o si ese miedo al que la mujer asuma el poder, en cierto sentido, y ellos se sientan débiles ante eso. Muchas gracias, Ángel. Mariana Rojas. Pues según el texto, pues decía más que todo como el cambio de perder como ese privilegio y ese poder que siempre han tenido durante muchos años. Y sí, en general, pues como mencionar eso y, por ejemplo, pensar, no sé, no solamente eso. Muchas gracias, Mariana. No, correcto. Por acá tengo a María Andrea. Es decir, que el cambio para algunos, porque como necesitan sentir ese poder, ese poder de sumisión hacia las otras personas, al pensar que van a dejar de hacer eso, no sé, de alguna forma como que los pone como temerosos de que van a perder el poder, y al perder el poder sienten que pierden como esa masculinidad y se sienten comprimidos, y es algo que sería muy difícil para ellos cambiar. Muchas gracias, María. Sí, correctas todas las respuestas. Me gustaría agregar no solamente el temor a la pérdida de poder, sino que hay cosas estructurales de la cultura que no permiten ese cambio también, ¿cierto? Como los mitos que tenemos, los estereotipos de género, y en torno a ese temor, la pérdida de la identidad por parte de los hombres. Por acá Laura Sofía nos dice la ignorancia y la falta de empatía también. También en el libro nos hablaban del imaginario social, de desconfianza, de temor frente a lo nuevo, ¿cierto? Porque mostraban unos rangos de edades a los que se les dificulta más adaptarse a ese cambio, y algunas órdenes derivadas de la masculinidad tradicional que están orientadas a esa fuerza y a permanecer en ese poder. Pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta nos dice, según el texto, renunciar a derechos adquiridos, poner en cuestión los hábitos propios, la identidad, la imagen que se tiene de las mujeres y la base del sentido masculino de la autoestima son
¿Quién me dice, quién sabe quién son todas estas características? Por ahí tengo la manito arriba de María Andrea. No sé si la dejó arriba o si sabe. Que la bajó, o sea, la dejó arriba. Vamos, chicos. ¿A qué les suena? No hay una respuesta verdadera, ¿no? Laura Sofía Luna. Pues la verdad no recuerdo bien la respuesta dirigida al libro directamente, pero con lo otro que leí, pues se podría decir que renunciar a esos derechos adquiridos y de todo lo demás es el inicio de un cambio. Es cuando empiezas a dudar acerca de si en serio necesitas tener, pues, ese tipo de masculinidad o, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice, o representar ese tipo de cosas. Entonces tú te cuestionas a ti mismo y empiezas a hacer todo ese cambio. Sí, muchas gracias, Laura. Correcto. Estas características, renunciar a los derechos adquiridos, poner en cuestión los hábitos de la identidad, la imagen que se tiene de la mujer y la base del sentido masculino, son los cambios o las renuncias a las que deben apuntar los hombres para aportar al cambio. Gracias, Laura. Bueno, y la última pregunta, que imagino debió ser la primera, es ¿cuál es la definición que se hace en el texto de masculinidad? Tengo la manito arriba de Mariana Rojas Martínez. Bueno, el texto se refiere a las masculinidades como todas esas acciones dependiendo de la cultura que se han identificado como el género, que se han identificado como las acciones que hace el género masculino. Sí, muy bien, correcto. No sé si Laura Sofía quiera añadir algo. Sí, también el conjunto de valores añadidos a todos esos roles de género y lo demás, como el valor que se le dan directamente. Vale, también. Y tengo a Daniel Arevalo. Vale, es que precisamente era lo que más duda me generaba en el texto, porque no hay un concepto claro para nadie de masculinidad, ni siquiera en el texto, porque varía mucho precisamente de la región en la que estemos ubicados, los métodos de crianza y a quién hayamos sido expuestos en anterioridad. Entonces, más que una respuesta es que yo también tengo la duda, es, wow. Es lo que más me puso a pensar en todo este tema. Daniel, pero ¿tú cómo crees que expresas el ser un hombre? Ya le quitó el sueño al pobre Daniel, qué pecado. Es que soy una persona que duda mucho de esta clase de roles que dicen, ¿por qué se supone que tengo que hacer esto? ¿Por qué nos tenemos que encasillar a nosotros mismos en esta clase de cosas? ¿Por qué me tengo que definir como que tengo que asumir un rol de masculinidad o como que tengo que asumir un rol femenino dependiendo a qué conductas haya sido yo expuesto? Es verdad, pero de pronto en tu entorno familiar has identificado algunas características, algunos mandatos implícitos que te hacen vestirte, actuar o tener ciertos pensamientos que te hacen sentir o expresarte o que tú crees que a través de ellos te expresas como un hombre. No sé si logras en este momento traer alguno a la cabeza.
alguno que se te venga en mente. Yo propongo que lo pienses un poco desde lo que te han dicho que debe ser o hacer, por ejemplo. Por ejemplo, en el chat dijo Pati Falla, en nuestra sociedad algo muy básico son los colores. Bueno, tengo por aquí desde hace rato la manito de Ana Molina arriba. No sé si quiera aportar a la cuestión que nos trae aquí a colación Daniel. Pues, no según el texto, según mi persona, por lo que puedo ver, porque yo soy una persona que se ha criado entre hombres más que todo, es la expresión, tú tienes que cuidar a tu hermana, tienes que cuidar a tu prima, porque tú eres el hombre. O sea, es la imposición de lo que te hacen decir ante lo que tú eres. A pesar de que yo soy mayor que mi primo, a mi primo le dicen, es que tú tienes que cuidarla, tú no puedes dejar que a ella le pase algo, porque tú eres el hombre, ella es la niña. Es más que todo una imposición ante algo, ante lo que a ti te dicen que tienes que ser, dependiendo tu género. Vale, gracias Ana. Y por aquí también tengo la manito arriba de Tatiana. Bueno, pues más que todo es como decía, la imposición de lo que nos dicen, porque dicen, sí, lo de los colores es muy cierto, los hombres tienen que ser azul, negro, y no pueden usar cosas rosadas, no pueden jugar con Barbies ni muñecas, tienen que ser obligatoriamente carros o cosas de guerra. Y yo tengo un niño, un hermanito de 5 años, y como dice Ana Molina, mi mamá le dice, tú tienes que crecer y volverte fuerte para cuidar a tu hermana. Entonces uno dice, pues sí, pues está chiquito, pero ¿cómo pueden comparar a un niño chiquito con uno, sí? Porque uno también puede hacer algo, ¿sí? O sea, son cosas que le meten a los niños desde chiquitos y pues todavía no lo han como logrado cambiar del todo. Muchas gracias, Tatiana, ¿cierto? Sí, Tatiana. Bueno, quiero poner acá una pregunta al aire para que respondamos abiertamente. La pregunta es, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de la lectura? Bueno, Laura Sofía levantó la mano. La mano más veloz de este Zoom fue Laura. Cuéntanos. A mí la verdad me encantó el inicio del texto en donde hablaban acerca del otro texto que habían publicado acerca de que el machismo afecta tanto a la mujer como al hombre y yo empecé a leerlo y yo decía como, bueno, sí, pero había algo como que me daba espinita. Y luego leí cómo lo volvieron a hacer y fue, o sea, fue muy épico. Me pareció que hubo algo que visibilizaron que muchas personas ignoran. Entonces, a mí sí me gustó, pues eso fue lo que más me llamó la atención. Como esa introducción fue lo que hizo que leyera el texto completo. Vale, muchas gracias, Laura. Me pasó también. Tiene una introducción muy llamativa. Karina. Esa parte, lo que tú dices, lo de la introducción es algo que uno le da como un abrebocas y dan ganas como de continuar. Pero también algo que me llamó mucho la atención fue en la parte donde estandarizaban, como por decirlo así, a la masculinidad en tres, como en 3 etapas, pues, y que decían que era como por edades y también a lo que nos referíamos que dependen de muchas cosas, pues de los factores familiares, de las regiones donde estamos ubicados, pero me parecía, o sea, me pareció muy impactante, quizás a veces como esas acciones, digamos que queriendo cambiar, son un poquito como disfrazadas, que decían que es como algo pasivo, pero pues que en realidad es agresivo. Esa parte me llamó mucho la atención. Gracias, Karina. Creo que pones aquí como muchos elementos muy importantes a considerar del texto. Ana Molina.
Hay tres partes más que todo al principio que fueron las que más me llamaron la atención. La primera parte que dice, un hombre comienza a ser interesante cuando aprende a dudar. Esa fue la primera que yo digo, es cierto, los hombres a mí me empiezan a parecer más interesantes cuando se empiezan a preguntar a sí mismos o empiezan a dudar del por qué hacen las cosas así. También cuando los expertos dijeron que el texto, cuando lo pasaban al hombre o lo pasaban a la mujer, no se diferenciaban las desigualdades, solo se veían las diferencias. Y también cuando se habla de la brecha laboral, por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo o salario satisfactorio, hay un hombre que se aprovecha del trabajo gratuito hecho en casa y que no mueve un dedo para reivindicar la igualdad de derechos laborales de la mujer. Esas fueron las tres partes más interesantes para mí del libro, porque se puede ver que un hombre se empieza a ser interesante cuando se empieza a dudar de sí mismo. Cuando se empieza a demostrar que muchas veces no se ven las desigualdades entre hombres y mujeres, solo se ven las diferencias. Y cuando se empieza a hablar de una misma brecha laboral que se ve alrededor de todo y alrededor de las desigualdades entre el hombre y la mujer que muchas veces ni nosotros nos damos cuenta. Isa, no sé si quieras añadir algo ahí. Muchas gracias, Ana. Creo que también traes a colación muchas cosas fundamentales del texto. No tengo nada para agregar, me encantó la intervención. Bueno, después tengo a Guillermo. Sí, pues algo que me llamó bastante la atención y más que todo yo me leí el comienzo de qué es el feminismo, más que todo la introducción, y me pareció, digamos, bastante curioso porque daba su perspectiva como mujeres. Y es bastante curioso desde las realidades que tiene la cultura, una mujer asiática, negra, indígena, latinoamericana, es que es muchísimo y es algo demasiado complejo que va evolucionando. El feminismo es una corriente y algo filosófico que dependiendo del contexto adapta y se evoluciona. Así que plasmar tanta información y la crítica constante a la sociedad y la percepción que en base al sexo se ha confundido con el género y ha dictaminado los roles de género es bastante curioso. Y plasmarlo es algo genial y gratificante. Muchas gracias, Guillermo. María Andrea. En una parte del texto habla sobre cómo los hombres reaccionaban hacia la lucha feminista de las mujeres y delimita tres grupos, ¿sí? Pero a mi opinión creo que no solo se puede limitar a esos tres grupos, creo que hay más de esos tres grupos, más de los que rechazan el cambio, más de los que como que no van ni vienen y otros de los que simplemente están ahí acompañando, pero creo que no solo son tres grupos, creo que deben de haber más que esos tres grupos, así que no creo que se delimite. Claro que sí. Muchas gracias, María. Estoy completamente de acuerdo contigo, el que diga lo contrario. No, mentira, no nos damos en la gente, pero estoy muy de acuerdo contigo. Tengo después a Mafe Martín. Yo quiero decir lo que están diciendo en el chat. Dale, María José Hincapié dice, Guillermo, soy tu fan. Continúa. Ahora sí, Mafe. Pues una parte que también me llamó la atención, aparte de unas que ya habían mencionado antes, también es como la masculinidad y las conductas de riesgo, ya que desde acciones muy pequeñas, como un claro ejemplo que ponían, que era, digamos, el de que les enseñaban a defenderse, pero que no usaran ese tipo de defensas como para actos violentos o algo así, pues son acciones que simplemente no concuerdan con lo que dicen. Y ya. Gracias. Sigue Daniel.
Hola, creo que lo que más me llamó la atención fue la parte donde empiezan a hablar sobre por cada hombre hay una mujer, porque nos da una perspectiva de cómo gracias a estos roles que se nos imponen, hacemos o dejamos de hacer cosas que realmente nos gustan. Yo recuerdo que de pequeño mi abuela hacía mucho crochet y cosía, y a mí me encantaba esa idea y le enseñaba a mi hermana, pero a mí no me dejaba aprender a coser y me decía, los que cosen son las mujeres y tal, y yo siempre le decía, ajá, pero hay hombres que son sastres, y aún así me cuesta todavía coser un poco las insignias. De hecho que por Pero, aquí tengo también mi chalequito, y algunas creo que están un poco despegadas. Ya le he pero cogido un poco más de aprendiste, práctica. o sea, Sí, aprendiste a coser el aprendí. crochet para que me enseñes, me encanta. O como Súper. cuando dice, me quedé mucho con la parte de por cada mujer cansada de sentirse un objeto sexual, hay un hombre preocupado por aparentar que está siempre dispuesto. Esto me parece que es algo que está muy a nuestro alrededor hoy en día, de que gira muy en torno a la masculinidad que se tiene prevista, con que el hombre siempre tiene que estar dispuesto, como quien dice, que tiene que estar arrecho, que no, entre más grande mejor. Y, bueno, no quiero tocar mucho, No, no, no. no quiero herir muchas sensibilidades, quiero ser un poco más eufemista. Pero No, pero me sentí muy identificado porque yo desde más o menos hace medio año tuve mi despertar como asexual y muchas personas creían que yo estaba enfermo de la cabeza, que de hecho vengo de un proceso de psicología, pero eso es aparte. Eh, en el que nos damos cuenta de cómo realmente nosotros tenemos tan relacionado el hecho de rol de género es igual a sexo, o que la sexología es lo que nos define al fin y al cabo como la diferencia principal, en vez de vernos como personas, como un igual. bueno, Daniel, muchas gracias por traer a colación algo de pronto tan personal y tan sensible para ti. Por más hombres que sepan coser y me enseñen a coser, muchas gracias, en serio. Sí, Juan Esteban. Pues a mí me pareció súper interesante el principio, es que ya lo dijeron. También sobre la parte que define como la masculinidad y los tipos de hombres en frente al feminismo, que pues siento que hay como que falló un poco porque creo que hay pues muchos más grupos pues como de hombres en frente al feminismo, pero esa parte me pareció muy interesante y pues a mí me gustó mucho cómo trataba el tema de la masculinidad y de lo que para la sociedad era ser un hombre. Vale, Juan, muchas gracias. Creo que, y espero que con este texto muchos hombres se hayan sentido tocados en su profundidad, como sí, tal vez esto sí me pasa. Y por último tenemos a Angélica. Pues a mí como lo que más me llamó el texto, la atención del texto, es que pues me aclaró muchas cosas que todavía tenía muy chocantes. Por ejemplo, pues siempre sigo muchas cuentas feministas y siempre veo que obviamente vamos protegiendo a las mujeres, vamos evidenciando los problemas y desigualdades, y poco se menciona a los hombres. Cuando se menciona es algo como muy poco, es tipo, ok, es más a los hombres de la comunidad LGBTQ+, o esas cosas. Entonces, cuando vine a ver que había un capítulo entero a la masculinidad en un libro feminista, fue como, ok, ¿aquí qué pasó? Y ahí pues me ayudó a replantearme que la masculinidad no es lo mismo que hombre. Entonces no le estamos dedicando un capítulo entero a los hombres, sino al constructo de masculinidad. Y pues también de algo que va a destacar es la teoría del género no solo se refiere a las mujeres, que era lo que yo estaba pensando, tipo la teoría de géneros, vamos solamente a las mujeres. Entonces no, fue como, oye, no, vamos a hombres y mujeres porque hay dos géneros, pues yéndonos hacia la parte de la sexología, y necesitamos entender cuál es qué es lo que está pasando con la masculinidad desde la forma pues ética, para poder entender cómo deconstruirnos, cómo continuar. Y bueno, ahí fue como, ok, ya entendí por qué escogimos este primer capítulo, que
Ni siquiera nos fuimos con el primer capítulo del libro, sino como ya el penúltimo. Entonces, ¿por qué va a empezar estas reuniones? Porque eso, necesitamos primero entender la construcción, la teoría de la masculinidad para seguir, pues, nosotros evolucionando. Vale, Angélica, muchas gracias. Me encanta el análisis que le haces al capítulo. 10 de 10, leyó con mucho juicio, muy bien. Sí. Bueno, la siguiente pregunta va a servir para que puedan firmar el reto número 38 de sus agendas de caminantes. Quienes respondan esta pregunta pueden firmar ese reto o hacer que sus dirigentes o el adulto acompañante lo firme. ¿Listo? Ahí los ve a todos buscando dónde dejé la agenda del caminante, Dios mío. Bueno, dice así, ¿qué fortalezas tiene la masculinidad y cómo se pueden unir los géneros para trabajar por la igualdad? Pregunta difícil, viene con trampa. Bueno, Angélica voy a dar los turnos de una vez, entonces Angélica me levantó la mano. Ay, no, ya se me corrió. Angélica la levantó primero. Pues veo como fortaleza es que primero ya venimos con un constructo social de que el hombre tiene el privilegio. Entonces, ya ahora que estamos deconstruyéndonos y pues no cambiará que la mujer tenga el privilegio, sino que el hombre y mujer podamos llegar a una equidad de género, pues ya muchas personas todavía como les cuesta mucho esto, muchos hombres esto, entonces, ¿por qué no usamos ese privilegio que ya vienen trayendo los hombres, por decirlo así, para beneficio del propio movimiento feminista? Por lo menos aquí Guillermo y Daniel, que son los que están hablando más, perdón, pues ellos nos pueden ayudar muchísimo a impulsar entre sus amigos. Por lo menos yo me imagino que entre el grupo de amigos de ellos jamás van a aceptar que se estén enviando las nudez de una mujer así sin su consentimiento, que jamás van a estar apoyando esa clase de micromachismos. Entonces, desde la deconstrucción de los hombres y desde el poder de privilegio que han venido trayendo, pueden ayudar a que sus congéneres nos ayuden a nosotras también a mostrar que no es necesario seguir con esta rutina y que podemos cambiar. Muchas gracias, Angélica. Aplausos virtuales por tu respuesta. Dale, Ana. Yo pienso lo mismo que Angélica. Como ya nos dimos cuenta, los hombres tienen el privilegio, tienen la fuerza, por decirlo así. Entonces, si se empezasen a deconstruir de alguna manera, como lo es Guillermo y Daniel, podemos que ellos con su privilegio y con que ellos puede que no estén de acuerdo o no estén de acuerdo con el machismo y el estado patriarcal visto en la sociedad. Con el privilegio del hombre podemos buscar una manera en que tengamos una misma igualdad en todos los casos para la mujer, tanto laboral, emocional y físicamente para la mujer, donde muchas veces en nuestras casas nuestros hermanos digan como, hey, no, ella tiene el mismo derecho que yo. Si yo puedo salir hasta tal hora, ella también puede. Entonces, si se empezase una construcción masiva, por decirlo así, podríamos llegar a una misma igualdad entre hombres y mujeres, pienso yo. Vale, Ana, muchas gracias. Guillermo, el más aclamado, ya tiene hasta grupo de fans en el chat. Bueno, pues honestamente, pues comenzando desde el principio entiendo que me incluyan como hombre, pero hoy hago una aclaración. Mi identidad de género no es binaria, es decir, se sale el binarismo y entro en la categoría no binaria, en la cual hay un espectro gigante y entre ellas yo soy no binaria. Exactamente, utilizo cualquier pronombre. Entiendo el punto y les doy la razón, pero esto es un claro ejemplo de la deconstrucción. Criticar y dejar de asumir el género de las personas en base a su expresión o identidad como se vean socialmente. Yo puedo tener el cabello corto, pero eso necesariamente no me hace hombre, o tener el cabello largo y eso necesariamente no me hace mujer. Más que todo ahí comienza la desconstrucción.
criticar, porque todas esas actitudes de la socialización masculina, hablaría de la femenina, pero el libro no se centra en eso, así que voy a detallar más en esta. Socialmente yo tengo privilegios y aunque mi identidad no sea la de un hombre, fui criado y educado como uno, pero me he cuestionado y como fueron cosas que se me impusieron y aprendí a través de la socialización, son cosas que puedo deshacer, educar y desconstruir. Por ejemplo, yo antes, más que todo, de la manera en la que fui criado, se me impuso ser una persona heteronormativa, es decir, heterosexual y cisgénero. Heterosexual más que todo por imposición, y me cuestiono y realmente prefiero no etiquetarme en este aspecto porque también coincido con lo que dijeron anteriormente, que es mejor no etiquetarnos, pero más que todo las etiquetas surgen a raíz de que le dan la visibilidad a las personas sin un problema. Son necesarios como el feminismo y los temas y las diferentes ramas que hay, porque le dan visibilidades a distintos contextos, culturas y realidades totalmente distintas que son las de las mujeres. Y otra cosa también es que yo estoy en contra de cualquier entidad que trate de definir hombre y mujer, porque se terminaría comenzando por donde comienza todo, la hegemonización de una idea exacta o sistemática de lo que es un hombre o una mujer. Es decir, la idea es criticarlo, no caer en reduccionismos como el biologicismo, porque esto no tiene nada que ver, sexo y género son dos cosas completamente distintas. Y el sexo no es binario, tiene muchísimas variantes, pero como desde nuestra cultura se le ve de esta manera, se asigna hombre y mujer. Por otra parte, esta es mi opinión, algo importante es la desconstrucción y darnos cuenta de nuestros, digamos, privilegios, y acá recalco uno. No sé lo que haya detrás de estas pantallas, sinceramente, yo no les conozco, los esfuerzos que ustedes hicieron para estar acá, pero el hecho de tener un momento y espacio para una reflexión y crítica de nuestros pensamientos e intercambio de ideas con otras personas mediante un dispositivo móvil o electrónico, es cuestión de darnos cuenta de nuestra posición y dar voz. Muchas gracias, Guillermo. Un aplauso virtual de todo tu grupo de fans. Puso Luisa y creo que Guillermo también lo puso, digamos que en su discurso de manera implícita, la importancia de reconocer la diferencia entre género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, que son cosas que pues nos trajo a colación Guillermo, que es importante que tengamos claras, que si no las tenemos claras están invitadísimos al taller de este año de He4She, porque el que no sabe aprende. Sigue Karina. Bueno, pues agregando a las ideas que han mencionado anteriormente que me parecen pues muy buenas y enriquecedoras, también pues yo tengo por decir generalmente que una fortaleza o algo que se tiene que tener en cuenta para llegar al camino que queremos, pues que es el de la equidad, el de tener empatía por los demás y no tanto como que los hombres le tengan a las mujeres o las mujeres a los hombres, sino que simplemente tengamos empatía por las personas. Ya. Muchas gracias, Karina. Tenemos a Daniel, que me va a enseñar a coser, que no se le vaya a olvidar, por Dios. Claro, en los próximos talleres que voy a estar por aquí. Me daría mucho placer. Creo que lo principal sería aprovechar estos derechos para poder desviar toda esta onda y poder, como dijeron por ahí, quitarles el sueño. Porque la presión social que esto nos hace a los hombres de que muchos no se han tomado el tiempo de criticar las acciones que realmente hacen en su vida diaria en comunidad con los otros hombres, como por ejemplo que pase una muchacha que les parezca atractiva a los 4 o 5 días que están allá y que te pidan tu opinión a ti y tú te sientas obligado a dar una opinión cuando realmente a ti no te interesa esta clase de cosas, ¿cierto? Y poder hacer ver de manera consciente a estos hombres de por qué tenemos que subjetivar, perdón, se me enredaron la pañoleta con los audífonos, por qué tenemos que subjetivar el cuerpo, ¿cierto? Que es algo que se mira mucho, el cuerpo del género femenino, ¿cierto? Hacia nuestros propios privilegios, de decir, yo puedo criticar el cuerpo de las demás personas, ni siquiera ya a hombres
entre hombres y mujeres, porque yo tengo el privilegio de hacerlo y creo que mi opinión es la más válida sobre el cuerpo de los demás. Y asimismo puedo hacer sentir bien o mal a las otras personas. Es un privilegio que está muy arraigado y que yo lo he visto mucho, sobre todo en mi colegio, que decir, wow, cómo unas personas que tienen 14 años pueden tener un despertar sexual tan grande sobre visibilizar a la mujer como un objeto. ¿Por qué tenemos que verlas de esta forma? ¿Acaso no son personas? Muchas gracias, Daniel. Un aplauso virtual también para ti. Y por último, tengo la manita de Laura. Espera, ¿qué pasó? Perdón, me estaban hablando. Nos vas a responder por el punto 38 de la bitácora de caminante. Creo que lo más importante, las masculinidades, el privilegio, y siempre hablamos de la relación de poder. Sin embargo, yo creo que lo más importante de aprovechar esas masculinidades es que sean criticadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues utilizar las masculinidades como un ejemplo de lo que no se tiene que hacer y empezar a ver las debilidades que tiene esa construcción social para los géneros en general. Porque si seguimos utilizando a las masculinidades como una situación de poder, lo único que vamos a hacer es seguir diciendo ellos tienen el poder. Esas personas que tienen esas masculinidades tienen el poder. Por eso la parte de construir es demasiado importante. También siento que más que las masculinidades, el investigarlas, el investigar sus historias, el salir como de esa ignorancia, de dónde salieron, es muy importante. Entonces las masculinidades, pues yo las utilizaría para transformarlas en un ejemplo crítico acerca de la problemática que generan. Muchas gracias, Laura. Un aplauso virtual para ti también, ¿no? Que diga que es que yo no le aplaudo a todos. Y tengo a María José. Hola, pues a mí me parece que la masculinidad, como se pinta en el texto, me gusta como entender mucho eso, aunque yo toda la vida he estado rodeada de hombres y mujeres que sinceramente, gracias a Dios, o bueno, gracias, he crecido en un entorno que no es tan tóxico con eso. Mi papá aprendió a tejer a los 25 años. Le encanta tejer y de regalo de Navidad regala angelitos tejidos. Y yo le pregunté al papá, pero a ti nunca te dice nada, nunca te han dicho como, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tal cosa? Él dijo, no, porque él lo hizo por él lo hizo por una terapia para calmarse él. Y pues gracias que yo puedo crecer en un ambiente que yo pueda entender este concepto y que mi familia y que mis compañeros y la gente que está alrededor de mí logre identificar como que todos somos humanos y que tiene que ver que tejas, que tiene que ver que te guste tal color, que tiene que ver que no sé, uses la ropa, que te pintes las uñas, no tiene nada que ver, o sea, mi papá va a siempre seguir siendo la misma persona, aunque se deje crecer el cabello súper largo, o mi mamá va a seguir siendo la misma persona si se corta el cabello cortico, si yo me rapo. Es una parte importante como normalizar esto en toda la sociedad, en toda, porque si, digamos, todo el mundo como que no tendría el miedo de como, ay, yo quiero aprender a tejer, y que nadie le diga, no, que tejer, no, porque eso es para niñas, para la otra gente, me parece terrible, o sea, me parece como que todas las actividades que dicen mujer, hombre o tal cosa, tenemos que tumbarlas, que no hay nada para mujer, la ropa no es mujer y hombre, la ropa es para todos los humanos, todas las personas. Bueno, muchas gracias, María José. Ya saben, taller de tejido con el papá de María José. Arriba la manito el que participe, porque yo sí le participo a eso. Muchas gracias a todos los chicos que se animaron a responder a esta pregunta, a traernos sus opiniones al respecto. Creo que es súper importante. Hay muchas cosas que trajeron a colación que son muy importantes de tener en cuenta. Isa. Bueno, tenemos otras 3 preguntas, pero como se nos acabó el tiempo del día de hoy,
Gracias por su participación. Se las vamos a dejar aquí al aire libre por si se las quieren pensar. La primera es cuáles son esas características de la masculinidad que lleva a que se produzca tanta violencia para con las mujeres. La segunda, porque hay hombres que permanecen en el no cambio. Y la tercera, cuáles son los mitos de superioridad que observan en el contexto. Recuerden diligenciar el formulario de satisfacción que enviamos acá por el chat. Y quiero enviar unas gracias por si alguna vez nos ven a Nuria Varela, que es la escritora de este libro. Los invito a todas, a todos y a todes a que lo compren. Es económico, está en la Librería Nacional y no sé, aportes finales que quieran dar. Bueno, agradecerles por su participación, ante todo. Gente maravillosa. Sí, señores, tengo por aquí las manitos, las voy a decir en el orden que están levantadas. Primero está Ana, después está Guillermo y de últimas está Santiago. Entonces, Ana. Pues pensando la respuesta a la primera pregunta que nos hicieron pues ahorita que nos dejaron 3 preguntas. Una de las características es más que todo ejercer ejercer fuerza ante las minorías que se tienen. Esa es una de las características de la masculinidad. Se me olvidó el nombre. Masculinidad. Bueno, de la masculinidad en sí, para en sí de otras personas. Gracias, Ana. Guillermo. Es que me quedó, digamos, unas dudas. Mencionaron hace rato algo de un taller de He4She, pero creo que es esa parte, pero lo otro es que se me olvidó más o menos, no me recuerdo bien, pero ¿esto es una sesión de varias o esta era la única? No me acuerdo bien. Bueno, esto es una sesión de varias. Desde He4She Nacional estamos organizando varios círculos de lectura, pero pues son círculos de lectura para públicos diferenciados. Entonces, creo que con ustedes tendremos otro encuentro con otra lectura para encontrarnos, para crear otro espacio seguro alrededor de temas de género. Pero pues igual estén pendientes de las redes de Mundo Mejor de la región, de sus regiones y de Scouts de Colombia en Instagram, que para el siguiente encuentro pues ahí van a encontrar toda la información. Y en lo referente al taller, He4She oferta un taller nacional para aprender un montón de cosas alrededor de los temas de género, que igual la información de este taller se va a difundir por medio de los comisionados de sus regiones y de las redes de Scouts de Colombia. Entonces, si no nos siguen, vayan a seguirnos porque es súper importante para que encuentren todas estas oportunidades para hablar de temas de género o bueno, para que encuentren como la oferta de Mundo Mejor. ¿Respondí a tus preguntas? También quería decir otra cosa. De casualidad, ¿no podríamos dejar nuestros números en el chat? Claro que sí, esto es un espacio libre. No se puede, no. Según el Safe for la House, desinformación. no podemos revelar información personal en estas actividades, entonces no dejen los números acá, por favor. ¿Listo? Yo te comparto el mío. No, mentiris. Es para que formen grupos con las personas que estén interesadas del tema. Y sí, claro, pueden seguirse entre ustedes por Instagram, los que sigan las páginas pues oficiales para que entren en contacto con otras personas que se encuentren pues con ustedes, pero ya sería como por fuera. Y Santiago. Quería, sobre la pregunta que usted hizo, que si no estoy mal fue, ¿cuál era la forma en la que la masculinidad degradó tanto a la mujer hasta el punto de solo mostrarlo como un objeto? Hello. Yo no entendí la pregunta.
Yo tampoco. Es que usted había hecho una pregunta, pero se me escapó. La primera pregunta, ¿cuál era? Disculpe. ¿Cuáles son las características de la masculinidad que producen que haya tanta violencia en contra de las mujeres? Tengo, ya sabe, que prender la cámara. Pues si Pues si quieres, quieres. preferentemente. A ver, como aquí hay bastante gente en mi comunidad y como recientemente me corté el pelo y no me han visto, vamos a complacer, ya. Vamos a darle... Dios mío, me quedé calvo. A ver, yo creo que, ahora sí empezando a responder la pregunta, yo creo que uno de los factores que más hace que la masculinidad pase esa raya de llegar a convertirse en, no importa, está guapo, tienes ese, que llega a convertirse en abuso, sería el hecho de siempre querer demostrar, de siempre querer llegar al punto de no, yo soy mucho más hombre que tú, con la excusa de, no, es que yo a mi mujer no la dejo, o a su mujer o a sus hijos, o no sé, a cualquier otra, no la dejo trabajar, que solo tiene que lavar los platos, hacerme comida. Y hoy hubo un uso muy interesante que quiero mencionar, ya estoy. Es que hoy mi hermana, hoy la acompañamos a la notaría para firmar su acta de matrimonio. ¿Mm? Pero cuando estaban a punto de firmar, ella tiró la mano para firmar el documento de el notario le dijo que ella es mujer y el hombre es el que tiene que firmar el documento. Y obviamente ella se enojó bastante. Y yo la conozco, o sea, yo la vi con ganas de agarrarse con el notario y de partirse la cara ahí mismo. Pero no sé, no podía, obviamente. Llega la sociedad, o sea, ve al hombre, como dijo el notario, como la persona que tiene que proveer a la familia, la persona que tiene que darle un techo, tiene la responsabilidad de ser el que la cuide, el que se haga respetar en todo momento. La mujer no es más que la persona que espera a su proveedor a las 12 del día o a las 7 de la mañana para hacerle su desayuno, su almuerzo, y a las 8 de la noche su respectiva comida. Darle hijos y simplemente serle fiel. No la ven como un igual en la mayoría de casos. Y eso es lo que creo que genera ese tipo de abuso, de que hemos tenido varias demostraciones de que el hombre siempre tiene que estar por arriba. Y llega un momento en el que se nos olvida nuestro lugar como persona, de que todos somos iguales y ese tipo de cosas. Cosas que son valores básicos, no se nos tienen que olvidar en ningún momento. Bueno, Santiago, muchas dio gracias. pena. Aplausos virtuales. No, cuál pena. Esto es un lugar, un espacio seguro. Las últimas dos palabritas, María Andrea y después José Santana. Bueno, acerca de la pregunta de qué características pues, llevan a que bueno, de que llevan a la violencia, ¿cierto? Es cuando, digamos, una mujer atenta contra la masculinidad de un hombre, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una mujer es más fuerte, cuando una mujer trata de hacer un trabajo que se considera que debería hacer un hombre, o cuando, digamos, en un hogar una mujer prefiere no hacer ciertas labores de casa y decide que tiene que hacerlas su pareja y su pareja decide que no, como así, que eso lo tiene que hacer usted. Y creo que es una de las principales razones de la violencia que se generan más que todo intrafamiliar o, o por ejemplo, entre compañeros, de que cuando una mujer la ven más fuerte que ellos, se sienten atentados y les genera como
no sé, como que les da una ira, una rabia por dentro de que no, como así, una mujer tiene que ser más débil que yo, entonces como así que me gana, entonces como no, y creo que es una de las principales, por lo menos las que más he visto yo, que generan algo así de violencia. Muchas gracias, María. Aplausos virtuales. Y por último, José Santana. Pues sí, yo también opino lo mismo que dijo ella, que, o sea, la razón que conlleva todo esto sería que bueno, los hombres en sí han visto que las mujeres, pues, es como el género más débil, que no, porque son los más débiles, nosotros nos tenemos que empoderar y, o sea, pues eso no vendría siendo así, sino que, che, perdona la expresión, pero, o sea, las mujeres tienen las mismas capacidades, las mismas fuerzas, o sea, son iguales como los hombres, como las mujeres, somos iguales. Y no le encuentro el sentido al degradarla y a un punto donde se sienta mal y todo eso, o sea, pero la vida es así y no se puede hacer nada, pero por eso que estoy pues metido en este grupo para no, como aclarar las cosas, llegar a un punto que ellos también, bueno, nosotros los humanos en sí, porque también las mujeres tienen ese pensamiento porque se lo han impregnado como de familia, pero es como de abrirle los ojos y que miren que tanto hombres como mujeres, que religión o que color, somos iguales, no importa de dónde vengamos, cómo seamos, de qué sexo seamos, somos iguales y hay que respetarnos, la vida se respeta y, o sea, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, José. Sí, todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Un aplauso virtual y desde todos nosotros podemos generar el cambio. Les invito a que prendan sus cámaras para tomar una foto final y publicarla en las redes. Pongan su mejor cara, peínense. Por favor, no compartan datos personales por el chat. Les voy a pedir que sonrían un rato largo porque pues no, en la pantalla del que va a sacar la foto no salen todas las caras de pronto como en la pantalla de uno. ¿La sacas tú o la saco yo, Jess? Como No, quieras. sácala tú. Listo. Sonríe tú también, mira la cámara. Listo, ahí va la primera. La segunda página. Espera. Apenas se están prendiendo la segunda página, a ver. ¿Quién más? Daniel Forero, Catalina, Isabela González, no se animan. El jefe Wilmar, María José. Muy bien, se animaron bien. Mateo Duarte, María Antonia, Fabiola. Así me dormieron los cachetes. Todavía no la paguen. Karina, Lu, Jesús Peñalosa. Anímense. Vamos, María José Incapié, Stephanie Rangel. No la paguen, sonrían. Listo, ahí quedaron todos. Ay, ya, mis cachetes decían, güey, ya. Feliz noche para todos. Bueno, feliz Muchas gracias noche. por asistir. Gracias por venir.